Digamos que voy a empezar la clase con esto, que estamos hablando de varias cosas de prácticas sociales en términos de lo biológico, ¿no? La música mueve los sentires también, o sea, mueve emocionalidades, ¿sí? En pogos no han muerto tantas personas como en conciertos de música de bandas suavecitas. Por ejemplo, en bandas como Pink Floyd, que igual pues se la recomiendo, es muy buena. Es una banda, digamos que muy insurgente, contestataria, ¿sí? Pero también son los padres del rock psicodélico, ¿sí? Mucha gente, yo no me acuerdo, creo que fue en un Glastonbury, no me acuerdo, no sé. Mucha gente se aglomeró a ver a Pink Floyd. Pink Floyd es una musiquita re suave, re suave. Y mucha gente se acumuló a verlo y murieron 5 personas asfixiadas que estaban bien adelante y la presión de la gente hizo que murieran, ¿sí? En los pocos que yo he estado, obviamente, lo que pasa es que uno cree que incitan a la violencia, pero hay varias teorías, por ejemplo, sociales, que dicen que las personas menos violentas son los metaleros, precisamente porque ellos liberan, digamos, esa represión de violencia en el poco, ¿sí? La liberan. En cambio, otras personas suelen reprimirse mucho y cuando liberan eso, pues lo hacen de la peor manera. No es ley, ¿no? Por ejemplo, hay bandas de metal muy violentas. Les cuento rápidamente una anécdota, ¿no? Una banda, ustedes conocen o han escuchado el black metal satánico, ¿sí? Satánico y es gutural, es re paila. A mí no me gusta en lo que respecta. Hay una banda que se llama Mayhem y otra que se llama Burzum. Las dos bandas se odiaban, son noruegas. Y eran esas típicas bandas de adolescentes que quemaban iglesias porque decían que la única iglesia que ilumina es la que arde. Le prendían fuego. ¿Sí? Los manes eran satánicos y los manes, pues obviamente no eran satánicos porque creyeran en Satán como un dios, sino pues como vienen de un legado nórdico, ustedes saben que la iglesia católica pues allá mató muchas personas, etcétera, ¿sí? Entonces era como una forma contestataria de decir que no queremos iglesia. El hecho es que los manes se fueron muy al extremo y entre las dos bandas se odiaban. Y el vocalista de Mayhem, asesinó al vocalista de Burzum, ¿sí? Y el man en la cárcel, el man así re loco, re psicópata, el man en la cárcel se vuela los sesos. Y la banda Mayhem sigue y cogen los pedazos de cráneo y hacen un collar. Y los manes todavía tocan con el man. O sea, con los huesos de él, ¿sí? O sea, eso es como, por ejemplo, lo que yo les decía tal vez en algún momento del catolicismo. Los católicos son caníbales, ¿sí? Porque hacen antropofagia, es decir, se comen a un humano. ¿A qué humano se comen? A Jesús. Y los preparan en una ceremonia llamada la primera comunión para recibir el cuerpo y sangre de Jesús. Ay, profe, pero es que eso no es carne. No, no, no. Es simbólico. Es simbólico, pero son prácticas caníbales, se llama antropofagia, o sea, creen que es el cuerpo y sangre de Jesús y te preparas para ese paso de la comunión que incluso fue el sábado pasado, creo, acá en el colegio. Entonces, o sea, no estamos diciendo si son prácticas buenas o malas, ni siquiera, digamos, nosotros estamos muy acostumbrados a que como somos judío-cristianos, vemos todo en dos posturas, ¿no? Lo bueno y lo malo. Entonces, ¿lo que pasó con los manes de Black es bueno o es malo? Ni bueno ni malo, sino pasó y pues, no sé. Es como lo que, digamos, por ejemplo, no, pero es que la iglesia hizo muchas cosas, como lo que pasó hace unos días, hace unos meses, no sé, en Canadá, ¿sí vieron? Que encontraron fosas comunes de niños indígenas en iglesias canadienses y las quemaron las iglesias. Entonces uno puede decir, uno solo respalda sus posturas, pero en muchos casos ¿qué es lo que pasa con los ensayos? ¿No? Uno puede poner muchas cosas, pero realmente uno debe mirar si eso que yo estoy poniendo realmente yo estoy de acuerdo, hacer la propia crítica. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Afganistán es algo muy complejo, ¿sí? Pero que
también ha pasado en muchos territorios de Colombia y no nos parece tan complejo porque ni sabemos que eso está pasando en territorios de Colombia, ¿sí? Entonces, obviamente, pues no es lo mismo, digamos, por ejemplo, ya pues, las mujeres han salido a protestar. El día de ayer asesinaron a una mujer por reclamar sus derechos y las mujeres ayer mismo se armaron para defender sus derechos. Entonces, pues es un tema muy complejo, un tema de libertades, ¿sí? La libertad, por ejemplo, a veces varios estudiantes, bueno, ustedes casi no lo hacen, pero los que lo hacen mucho son los estudiantes de sexto, séptimo y octavo. Es como, profe, ¿vamos a hacer clase libre? Yo les digo, sí, pero defíname qué es la libertad primero. O sea, si quieres algo libre, pues mire, la libertad no es hacer lo que nos dé la gana, ¿sí? Sino la libertad de estar bajo un sistema y en ese sistema poder tener las decisiones para poder actuar. Es el problema de los grandes regímenes, perdón. ¿Alguien de acá es de Venezuela? ¿No? ¿No tenemos compañeros de Venezuela? Por ejemplo, hay un régimen, ¿sí? En el caso de los regímenes, eh, no hay libertad. Colombia obviamente también tiene en cierta escala, no todo el mundo puede pensar lo que quiere, pero eso no es solo de Colombia, sino es de todo el mundo. Por ejemplo, el caso exageradamente contrario es Rusia. Digamos, acá nosotros tenemos que hablar de capitalismo, que si usted habla de comunismo y socialismo, ya un man de izquierda, mamerto, castro, chavista, que deberían darle bala es lo que hay. Pero si usted dice todo lo contrario en Rusia, por ejemplo, si usted habla de capitalismo, etcétera, y cosas así en Rusia, entonces usted es un enemigo del Estado, igual que en China, ¿sí? Un enemigo del Estado. Yo les contaba en algún momento lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Que no pueden escuchar música con audífonos, por ejemplo. Porque de una los van a parar y los van a requisar todo y les van a esculcar todo el celular para ver usted qué contenido ve y todo eso. Entonces son unas formas de control tremendo. Yo les decía que se llama biopolítica, ¿sí? O sea, es un control de lo vivo, de la vida y de todas las existencias de relación. Eso es netamente biológico. Hay un deseo, digamos ahorita Miguelín me preguntaba un poco sobre que si los nazis eran idiotas, en términos de cómo yo explicaba el término, ¿no? De la raíz de la etimología, que idion significa por sí y para sí mismo, ¿sí? Entonces, el idiota es el que solo piensa así. Entonces él me decía, ¿será que los nazis son idiotas o eran idiotas? Yo le decía, no, no puede darse porque estamos hablando de nacionalismo. Es un grupo y un grupo que bajo una idea se está moviendo en esa idea de unidad. Diferente si yo fuera Luis Carlos Sarmiento Angulo y solo ni siquiera le pago las vacunas a mis empleados y genero todo para que todas las ganancias sean para mi familia. En términos de familia, sí, porque la familia es una institución privada. El Estado no. Pero, profe, en eso de, o sea, por ejemplo, en el nazismo y fascismo, que es puro nacionalismo, ellos decían que lo único bueno era lo de ellos. Sí. Y todo era inferior o era enemigo. Entonces, en cierta parte sí eran egoístas. Claro, claro que sí. Querían lo suyo. Lo que pasa es que el idiota, que es lo mismo, eso mismo me decía Miguel, ¿no? El idiota solo piensa en sí y para sí. Eso implica, digamos, solo la familia. Yo no estoy diciendo que no hayan hecho la masacre y que estuviese, no. Lo que pasa es que ellos no veían al judío, por ejemplo, al negro y al homosexual, que fueron los grupos más afectados en la Segunda Guerra Mundial, como un humano. No lo veían como un ser humano, lo veían como animales. Así los veían. No los estoy justificando, obviamente, sino tenemos que meternos en el pensamiento de un nazi para comprender cómo el nazi veía el mundo. Y para él los judíos, obviamente no sé, al menos un ensayo sobre eso, un chico no, pero el de Toca no lo he leído, un chico de décimo hizo uno así, que a partir del dogma desde la educación, eh, pues se generan esas formas, y es lo que nosotros estamos haciendo con ustedes también.
Estamos generando dogmas. Morena. Profe, pero entonces pues, a Estados Unidos sí podría, bueno, las élites estadounidenses podrían considerarse violas contra el patriotismo. O sea, como las guerras, pues, o sea, a ellos no les importa, digamos, tener aliados y todo eso, porque al fin y al cabo el que se va a terminar enriqueciendo son Estados Unidos y ellos directamente. Así se podría considerar que ellos sí. Lo que pasa es que los gringos también tienen un sentido nacionalista muy grande. Por ejemplo, cuando fue la guerra de Afganistán en el 2002, la cantidad de jóvenes que se fueron al ejército por su país, o sea, por lo de las Torres Gemelas. Sí, pero el, o sea, nosotros tenemos un ensayo del patriotismo y ahí lo diferenciamos del nacionalismo y eso es patriotismo porque, o sea, porque aunque parezca que Estados Unidos ahí no acepta la pluralidad y cree que su país es el único, Estados Unidos aceptaría, por ejemplo, de España, de México, Bueno, sí. Eso, entonces... Además que son estados, ¿no? Sí. Además que son estados, digamos, el nacionalismo sí tiene una característica, digamos, Colombia fácilmente podría ser un país nacionalista, porque es centralista, ¿sí? Porque Bogotá, digamos, en el caso de la Alemania nazi, pues Berlín era la que manejaba todo el país, ¿sí? Y por eso, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega la Guerra Fría, pues se dividen entre Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS, Berlín, prácticamente, o sea, divide toda Alemania, pero es Berlín realmente el eje, porque esa es la destrucción del nacionalismo alemán. Le recomiendo una película que se llama Ha vuelto. ¿Spoiler o qué? No. Estaba en Netflix, pero la quitaron, muchachos, porque realmente genera un mensaje al final. Obviamente no les voy a hacer spoiler del final. Esto es una imagen del final, esta, con este mancito. Pero esto es, creo que esta película es del 2015, estaba en Netflix, pero la quitaron porque es una película muy polémica, ¿sí? Porque pone varias ideas en la mesa. Entonces, este mancito llamado Adolf Hitler revive de un momento a otro. Este mancito revive. Ah, yo estoy compartiendo pantalla y mi gente no me dice, ay, papus, yo sé, gracias. Yo pensando que estaba compartiendo, ya sé. Entonces, miren esto. Ha vuelto, ¿sí? De un momento a otro, Hitler revive en el año 2015. Y entonces el man así con su trajito y llega al Partido Nacional Socialista que todavía existe en Alemania, obviamente, es un partido muy pequeño, casi que clandestino. Bueno, muy clandestino porque todavía hay neonazismo, mucho neonazismo, ¿sí? Incluso acá en Colombia hay morenazis, los llamo yo. Son morenazis porque pues un latinoamericano que sea nazi pues no entendió, o sea, no entendió mi lucha, no que no entendió my camp. Para los que no sepan, Mi lucha es uno de los primeros textos que escribió Hitler cuando estaba en prisión. Yo me lo leí a los 14 años, Mi lucha. Y es un texto muy peligroso. O sea, porque cuando yo me leí Mi lucha, yo creí muchas cosas que el man decía, porque es un texto muy interesante. Sobre todo para los que venimos de clases bajas. ¿Sí? Porque dice, no, es que el Partido Obrero y las clases altas nos están atacando, y entonces el man se pasa desde los obreros, desde los trabajadores. Entonces tenemos que reivindicar esa Alemania trabajadora y entonces tenemos que engrandecernos como raza y ta. Y uno dice, uy, sí, claro, esos manes son los que nos joden. Entonces, para los adolescentes, es un libro enfocado para adolescentes, Mi lucha, ¿sí? Entonces, acá en Colombia, pues en la época, ¿ustedes en qué año nacieron? ¿2003? 2004, niñez. En esa época, de lo que fue el 2002 hasta el 2008, por ahí, en Colombia realmente hubo un incremento del fascismo en adolescentes acá. Se veían muchos grupos, por ejemplo, de la Sharp, la OI, todavía existen, pero ya no como en esa época, que son los calvos, los skinhead, ¿sí? Se daban re duro con los emos, se daban re duro con... Por ejemplo, hay un caso que se llama el caso Julián Prieto. Julián Prieto era un bajista de una banda que se llamaba Pitbull.
de hardcore, y entonces afuera habían unos calvos neonazis. Y el man le hicieron una iniciación al man, el man ese día cumplía 18 años y tenía que matar a uno de los músicos de la banda de hardcore o a alguien. Y el man apuñala a Julián Prieto, lo mata, solo porque tenían que hacer una especie de iniciación. Entonces digamos que eso es muy interesante, igual que esta película, porque igual también les recomiendo una película que se llama La Ola, si no la han visto. Sería, esto ya no se puede hacer, o sea, si algún profe, no sé, el profe Miguel se pusiera a hacer ejercicios como este, se ganaría un boleto directo, mínimo 7 años de prisión, ¿sí? Esto fue en Canadá, esto fue en la vida real. Este profesor creó un movimiento que se llama La Ola, pero porque él quería hacer un ejercicio didáctico para enseñar a las personas a entender a los nazis. Entonces, en vez de hacer esto, pues ellos se tenían que saludar así. Entonces yo les decía a ustedes como, buenos días. Ustedes se paraban recto y ¡trin! Tenían que hacer así. No hacían así, sino era el saludo de la ola. ¡Pah! ¿Listo? Esa vuelta se les salió de control, porque los pelados se tomaron eso muy en serio y ya no era solo un ejercicio dentro del salón. Y empezó a hacer afuera y se volvió un movimiento muy fuerte en Canadá, donde murieron al final de todo ese desenlace 3 pelados. Porque les dijeron, pues como no, esto no es real, los manes se suicidaron, porque ellos creían en esa causa. Y el man todavía está en cárcel. A partir de eso es totalmente prohibido en todo el mundo hacer ese tipo de ejercicios, como si vamos a explicar el nazismo y entonces vamos a organizar las filas y todo eso, porque pues los niños no diferencian eso. Bueno, si algunos adultos no lo hacen, sí, con algunos movimientos políticos. Entonces lo interesante es que nosotros como humanos cuando veíamos evolutivamente lo que plantea Harari, ¿sí? Que la comunicación y todo eso nos hizo cooperar, también nos hace muy vulnerables. O sea, nos hace muy vulnerables a creer en cualquier idea porque esas ideas se vuelven en sentidos. Y es lo que se convierte, digamos, para el humano, digamos, el Harari decía, un chimpancé no le va a cambiar un papel por un banano, pero un humano sí, porque él cree y la imaginación le permite modificar todo su entorno. O sea, el ecosistema humano es un ecosistema mucho más complejo porque es simbólico también. Nosotros somos seres muy simbólicos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos varios ejemplos. Esto como un hecho de violencia, ¿cierto? Acá el pogo, la banda agresiva. Pero estos artistas de esta música, que esto se llama trash metal, no han tenido tantos conflictos de drogas, ni de peleas, ni de nada, como Motley Crue. Profe, pero es que Motley Crue es una banda mucho más suave. Claro, y los que tenían más excesos son las bandas más suaves. ¿Sí? Digamos, estas bandas de metal, obviamente los manes sí deben tener excesos, algunos, de estas bandas de trash y todo eso, pero no son tan sonados como las bandas de hard rock o de rock, de glam, etcétera, que 2 veces. A Nicky Six lo han tenido que revivir 2 veces. Y el man hace poco casi entra en otra. ¿Sí? Entonces, miren esto. Esta película en serio es buenísima, véansela. Si están, ahorita que están trabajando algunas cosas de la Segunda Guerra Mundial, en serio es muy interesante lo que dicen al final. Y lo podemos discutir, o sea, háganlo, alguien que lo haga para el ensayo, para el ensayo de esta evidencia. Es muy interesante lo que plantean al final respecto a la Alemania de hoy en día. Y es una comedia, eso es una comedia. Pero sí plantea unas ideas del regreso de Hitler, por ejemplo. ¿Qué pasaría si Hitler volviera? Pero es que los manes escriben precisamente porque logran convencer a la gente. Lo que pasa es que, por ejemplo, ese ejercicio de la manipulación, o sea, cuando uno habla, el hablar, el expresarse, todo lo que digamos, lo que yo estoy haciendo, mover las manos y eso, es demagogia, pero también eso se llama retórica, ¿sí? A veces se malinterpreta la retórica porque se cree que la retórica solo es hablar bonito. La retórica en general es hablar.
todos tenemos retórica, pero cuando uno tiene una causa en la cabeza que se le mete, usted cambia todo, puede cambiar el mundo, si quiere, ¿sí? Ha pasado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, miren a Jesús. Jesús cambió la historia de la humanidad. El personaje más importante de la historia de la humanidad se llama Jesús. Ay, profe, pero hay gente que no cree en él. Entonces, sí, dígale a ese man que no cree en Jesús. ¿En qué año estamos? En el año 2021, después de Cristo. Así no crea. Ya hay un sistema establecido. Antes de Cristo partió la historia en dos. Él no, la partió Constantino en el siglo III, pero por Jesús. Ahora, no la cambió porque sí, sino porque el Imperio Romano estaba perdiendo muchos adeptos, porque el cristianismo estaba creciendo demasiado en Roma. Entonces el man dijo, no, yo necesito estos manes para tener al pueblo de mi lado. Y ahí nace el catolicismo. Y entonces, evolutivamente, nuestras ideas hacen que nosotros nos movamos en masas. Hace que eso pase, ¿sí? Entonces, miren, vuelvo otra vez a las ideas que decía Jesús. Si Jesús naciera, preguntémonos en eso. O sea, pensemos en eso, lo que decía Jesús. O sea, que un man como Jesús vuelva a nacer en esta época y diga, vendamos todo y démoselo a los pobres. ¿Qué diría la mayoría de colombianos? Porque eso ya lo han dicho varios colombianos y no están muy bien que digamos hoy en día. ¿Sí? Pero si un man como Jesús, si ustedes leen, digamos, no sé, pueden leer el Antiguo Testamento, sino que hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el Antiguo Testamento? Hola. ¿Por qué se caracteriza el Antiguo Testamento? ¿La qué? Bueno, digamos que podemos partir de la idea de Dios, pero es historias de pueblos. Orígenes de pueblos, lenguajes de pueblos, aparición de pueblos, ¿sí? Algo muy histórico. ¿Y el Nuevo Testamento? La vida de Jesús. Es la vida de Jesús. Ese es el Nuevo Testamento. Por eso los evangélicos no creen en el Antiguo Testamento. Solo leen el Nuevo Testamento porque creen solo en la palabra de Jesús. Ahora, ¿quién era Jesús? Bueno, los que quieren creer que es el Hijo de Dios está bien, obviamente. Acá no venimos a criticar creencias. Pero era un filósofo. Y se cree, digamos, eso es un término pues un poco controversial, pero se cree, y por lo que dicen los textos bíblicos, que fue el primer filósofo en plantear el comunismo. No comunismo económico, no comunismo económico, el comunismo político y social. Es que es todo, o sea, todo. Eso dicen. Lo que pasa es que son los sistemas de... Lo que pasa es que el socialismo, el comunismo es lo más antiguo que ha existido como planteamiento social. Por ejemplo, los sistemas de cooperación de los neandertales y de los primeros humanos eran la repartición de bienes. El comunismo se encarga de que hayan sistemas políticos homogéneos. Entonces, salían a cazar y no importa que este man no hubiese casado, sino es nuestra comunidad. Entonces, Tim, le doy mi pedazo de carne. O sea, el comunismo fue lo que se cree, ¿no? No estoy diciendo que sea verdad. Se cree que el comunismo como sistema de organización social, o sea, el comunismo económico aparece en la modernidad. O sea, hace poquitos años, hace, no sé, 300 años tal vez, ¿sí? El comunismo económico. Pero el comunismo político surgió de la inercia. O sea, los humanos eran nómadas, iban en grupos. Y entre ellos tenían que brindarse protección y se repartían todo. No había jerarquías. No había, se supone que no había ese típico macho alfa, sino que todos tenían que repartir. Entonces el comunismo lo que hace es generar las condiciones necesarias para que todos puedan tener la forma digna de vivir. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de comunismo y social, el socialismo sí es muy nuevo,
¿sí?